Primera, es Juan, ¿no? San Juan. La epístola de Juan, sí. Allá. El Evangelio. Correcto. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Vino un fariseo llamado Nicodemo, que era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Miren, era un principal, o sea, había sido educado en la vida judía como un principal entre los judíos, ya tenía un cargo, ya tenía un título. Pero este vino a Jesús de noche, ¿por qué? ¿Por qué ponen ahí? O sea, ¿por qué tienen que poner en la escritura esa connotación? ¿Qué nos quiere mostrar ahí la Biblia? Esta parte de este evangelio, que vino a Jesús de noche, o sea, vino en la oscuridad, pero él lo reconocía. Y dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie, absolutamente nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Miren la importancia aquí, o sea, es como la vida de nosotros y la vida de algunos que han vivido diferentes tipos de tratamiento, y ya hemos visto la desintoxicación, ya hemos visto la rehabilitación, ya hemos tocado muchas partes del alma, ya hemos visto la dopamina, hemos visto los mecanismos de defensa, todo el proceso. Hagamos de cuenta que estamos en el proceso. Ya no sentimos ansiedad, porque si usted tiene 3, 4 meses en la fundación y usted tiene ganas de consumir, déjeme decirle que ni siquiera ha dado el primer paso. Lo primero que se derrumba y se cae es las ganas y la ansiedad de consumir nuevamente. O sea, eso se tiene que ir. Ahora empieza una nueva lucha de formación en el alma, donde está nuestra mente, voluntad y emociones peleando cada día con nosotros mismos. Nuestra manera de ser, nuestra manera de ver, nuestra manera de disociar, de mirar las cosas, esa pelea que armamos constantemente en nuestra cabeza. Entonces empieza ese otro proceso que es el de rehabilitación, porque la droga te hizo a través de los años tanto daño que ella te llevó a un proceso destructivo. Entonces eso necesita reconstruirse. Por eso, ¿qué hace el proceso de rehabilitación? Si vos comenzaste a consumir a los 13 años, te lleva de regreso a esos 13 años, porque apenas vos comenzás a consumir, se estanca tu madurez como persona. Se frena tu crecimiento emocional. O sea, por eso es que muchos van pasando los años y van pasando los años y van pasando los tratamientos y todavía: mamá, me manda el papel higiénico y la crema dental. Ah, bueno, mijo, lleva 10 procesos y no ha podido entender cosas singulares como es así. Ahí toca volver a empezar, y no estoy diciendo que nadie pueda volver a empezar. Si 30 veces cae el justo, 30 veces Dios vuelve y lo levanta. Pero miren, siempre estamos dependiendo. Entonces los procesos de rehabilitación lo que hacen es llevarte hasta ese momento y que vas a adquirir esa madurez para que empeces a madurar ya ahora sí como persona. Entonces te vas llevando, pero con Dios es diferente. El proceso con Dios es totalmente diferente, porque Él te desarma totalmente. Te desarma, te deja en cero. Porque mire lo que sigue diciendo acá. En el verso 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí ya empieza. Viene de noche, tiene un título. No sé qué título tenés vos, no sé qué has alcanzado en la vida, no sé qué. ¿Sí? Viene de noche y lo reconoce. Uy, Dios, no.
una energía cósmica, dicen algunos, la fuerza y el poder del universo, dicen otros, otros dicen Dios, otros dicen Dios lo puede todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o ahora como decía el hermano en la oración, Él es el camino, la verdad y la vida, hasta en oración confesamos eso, pero estamos diciendo Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. O sea, todo eso lo decimos, pero Jesús le dice, está bien que vos, Nicodemo, entendás que nadie puede hacer estas señales que yo hago si Dios no está ahí. Está bien, Nicodemo, pero yo te digo una cosa, el que no naciera de nuevo no puede entrar al reino de Dios. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Todo lo que tú sabes hasta este momento se desbarató, mijo. Entonces él en su mente humana, en su mente carnal, él dice, ¿cómo así? Es que toca entrar por segunda vez al vientre de mi madre y nacer. O sea, tiene que entrar uno, otra, o sea, de hacerse chiquitico, volver a entrar al vientre y volver a nacer. Y mire lo que le dice Jesús. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es el reino? Es que muchas veces cuando nos pintan esa figura del reino en ese pasaje, nosotros nos imaginamos ese lugar celestial allá arriba. Y no es ese lugar. Sí, hay una entrada allá, pero él está hablando acá con un terrenal, Jesús, y le está diciendo, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar al reino. Al reino. Y por eso es que muchos llegan y conocen, entienden, practican algunas cosas del evangelio, llegan a un conocimiento total de la Biblia, hacen de todo, pero no han logrado nacer de nuevo, porque no entran al reino. Cuando no entramos al reino y no entendemos este proceso del reino, pues no podemos, no es porque no hemos nacido, simplemente estamos aquí acumulando información, pero no la hemos procesado en nuestra alma. Es que miren, cuando Dios dice, yo ya no habito en templos hechos por manos de hombres, ya no habita ahí, ya no está en la ceremonia del tabernáculo, sino que manda a Jesús ese tabernáculo para que muera por nosotros y después él dice, yo no os dejaré huérfanos, os enviaré al Consolador para que los convenzca de pecado, de justicia y de juicio. Y comienza a glosarles ahí. O sea, ¿qué está diciendo? Está morando acá dentro de nosotros. Y cuando Él se levanta, nacemos de nuevo y empezamos a entender el reino. Ese es el proceso de la rehabilitación con Dios. No hay otro. No hay otro. Pero eso requiere, yo no sé cuánto tiempo más. Les digo yo, estoy en el proceso. Estoy en el proceso y cada vez, como dicen los filósofos, entre más sé, menos sé. Y he llegado a la conclusión que nada sé. Y cada vez me sorprendo más de lo que Dios quiere mostrarme en la vida del Espíritu, en la vida del reino. Por eso no se sacia uno de estar buscándolo constantemente, porque es que cuando vos te centrás, ya llegué. ¿Cuántos meses lleva limpio? 10, usted 8, usted 12, usted 2 años. ¿Limpio? ¿Limpio? Sí, está bien, dejaste de consumir. Pero ¿y el resto? Y el resto como personas, como seres espirituales, que es lo que quiere mostrarle Dios aquí a Nicodemo. Porque mire lo que le dice más adelante. Miren, el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Le estaba diciendo, vos carnal, porque no entiende estas cosas. Por eso lo que es nacido de esta carne, carne es. Necesitamos nacer de qué? Del espíritu. Ese es el proceso con Dios. ¿Nacer de qué? Del espíritu. Si no nacemos del espíritu, nos quedamos. Sí, manejarse el cuerpo y la ansiedad. Aprendiste muchos conceptos y a manejar hasta un grupo te dan y alcanzaste el grado de liderazgo y manejaste el grupo, pero ¿te conoces a vos mismo?
Después de todo este proceso que yo lo he vivido, yo fui director teoterapéutico de Nuevos Horizontes 4 años y 3 meses. Los otros 7 fue interno, aunque era interno constantemente. Y vi todo el proceso y que a través de los años me fui dando cuenta que el más necesitado era yo. Y cuando empecé a entender esto, dije, Señor, necesito nacer en el proceso de la regeneración. Necesito nacer de nuevo porque monto unas fachadas. Yo mismo en el IMD hacía mi retrospección todos los días y escribía, no, es que necesito de Dios, hermano. Como hoy lo necesito. Como hoy necesito de Él. Entonces, le dice aquí, lo que es nacido de la carne, o sea, usted nació de la carne, está bien hasta ahí, hermano. Usted para que vuelva a entrar al vientre de su madre por segunda vez y va a volver a nacer en la carne. Yo necesito que a la misión que a mí me envió el Padre, que es a entregarle la vida del Espíritu a ustedes, por eso a través de todos los evangelios Él muestra su poder y dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo, oíste que te dijeron que dejar de fumar y ya, pero Jesús te dice hoy, pero yo os digo, te dijeron que 10 meses el proceso y que con eso listo, sale el pelado o la dama, pero yo os digo que la batalla es campal mientras estemos en la carne. Pero como Él es en su proceso de rehabilitación, así como nos dan armas en la fundación y nos enseñan y arman banco de confrontación y dicen esto, dicen aquello, y que vamos a canalizar y que vamos a mitigar el daño y toda esta serie de conceptos que a través de estos 2 últimos años o más he visto y he aprendido de todos los terapeutas y le doy gracias a Dios por eso. Siempre llego a la misma conclusión. Las armas de Dios, ¿cuáles son? A ver, uno que me diga un arma de Dios, que nos la dejó para nosotros guerrear. Dígame una. No la escucho, doña María. El micrófono, doña María. ¿Quién me dice? La oración, mi líder. ¿La qué? La oración, la oración. La oración. Otra. Bueno, La palabra. la palabra de Dios. El ayuno, mi líder. ¿Ah? El ayuno. El ayuno. El doblar rodillas. Miren, el ayuno, la oración, como decía el líder Uribe, y el ayuno son las 2 principales armas de nuestra milicia. O sea, usted con esas 2 no existe en el ámbito espiritual, el ayuno y la oración, no existe algo más poderoso. Es más, aún en lo material, la sangre, la palabra de Dios, los ángeles, la alabanza, son las armas. O sea, el que dijo, ¿quieren hacer un proceso conmigo? Aquí les dejo las armas. Nos dejó montado todo. Nos dejó montado todo. No tenemos excusa de decir, no es que me faltó esto. Ahí en ningún momento usted puede buscar de Génesis a Apocalipsis. Puede buscar, no sé si de pronto yo no lo he leído, pero si usted me dice el versículo y el capítulo donde dice que una chuleta de cerdo lo cambia a usted, yo le creo pues, pero me lo muestra en la Biblia. En ningún momento ni en ningún pasaje dice eso. Ni que un churrasco, ni que un baby beef, ni que una bandeja paisa, ni que nadie. Y además no dice que otra persona cambia a otra. En ningún lado dice eso. Todo ese cambio es personal. Por eso dice a cada uno le dejó. Usted mira cómo toma. Es que esta mañana lo decíamos. Vos te llenas acá de la palabra y la adquirís como conocimiento. La bajas a tu alma para que se haga rema. O sea, hay que bajarla a nuestra alma. El proceso realmente con Dios es en nuestra alma, en lo profundo. Y cuando esa alma se activa,
se despierta la vida espiritual y ahí sí ya te volvés un ser tripartito como fuiste creado desde un comienzo. Pero somos tres, ¿sí o no? Somos tres: cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando estamos en las drogas, ¿qué está? Estos dos funcionando. Pero resulta que el apetito de esta carne le hace daño a esta alma y tu espíritu está muerto, o sea, apagado totalmente. Cuando empezás en el proceso, este cuerpo comienza a llevar la vida que tiene que llevar y tu alma se deja de contaminar. Pero necesitas entrar a la vida del espíritu. Muchos sí han coronado y realmente lo han hecho. Sin una vida del espíritu, sin una vida del reino, te quedan en estos dos. Pero tienen apagado el espíritu. ¿Y en qué se centra tu alma en el proceso? En que solamente dejaste de fumar. Nada más, nada más. Pero resulta que Dios te lleva mucho más allá y te desbarata por completo. Es que, hermano, cuando usted deja de fumar, usted no está haciendo nada de raro. ¿Cuánta gente ha vivido sin drogas toda su vida? O sea, usted no está haciendo algo extraordinario. Sí, es bueno y tal. Usted inmediatamente pasa por la puerta de la fundación, usted ya dejó de fumar. Dios siempre quiere llevarnos mucho más allá. Por eso este pasaje con Nicodemo, y mire lo que le dice después. No te maravilles, el verso 7, no te maravilles de lo que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento, dice aquí en un estudio que tengo, el viento que mencionan acá en el verso 8, el viento es el mismo espíritu. El espíritu sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Esta mañana hablábamos en el devocional de eso, del afán. Pero usted sabe para dónde va, mijo. Yo que iba a saber que este pueblo existía, mano. Yo soy caleño y estoy aquí. Es más, alguna vez vine en mis rumbas a una Semana Santa en el Cremal. Seguramente pasé por acá. En algún momento yo pensé cuando entrara en la vida del espíritu, en la vida de ese viento, el viento sopla y oye su sonido. O sea, sentí la vida del espíritu y oí el sonido, oí su voz a través de la palabra, de las prédicas, de las enseñanzas. Pero man, ni sabes de dónde viene, o sea, olvida su pasado, man, ni sabe para dónde va. No está pendiente de lo que pueda pasar mañana. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Ahí donde usted identifica totalmente si nació o no nació del espíritu. Vive hoy, se despoja de sus cargas, porque si voy a empezar a pensar en el mañana, pues te cargas de una serie de cosas que pueden o no sucedan. Entonces le dice aquí, el viento sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esas cosas? ¿Eres tú un principal entre los judíos? ¿Sabes tú que el poder que me ha dado a mí me ha sido otorgado del cielo y que las señales que yo hago no las hace nadie si Dios no está con él? Y me estás preguntando a mí cómo se hace esto. O sea, ¿cómo logro eso? Este pasaje a mí la verdad me ha fascinado y me seguirá fascinando mucho. Porque es que ese man tenía que conocer la ley de Moisés desde el Génesis hasta el Deuteronomio, el Pentateuco, la Misná, había estudiado, se amarraba los rollos aquí, iba y le hacía así al muro de los lamentos. Bueno, en fin, el hombre era el principal entre los judíos. Y así muchas veces queremos entrar al reino en oscuridad. Por eso dice que él vino a Jesús de noche. O sea, muchas veces queremos entrar al reino de Dios en oscuridad. No podemos ver mucho más allá, porque vivimos en tinieblas. Siempre vivimos tapando las pequeñas zorras y todo lo que hemos visto. Queremos taparlas y decir, no, es chévere, Dios ahí y yo acá.
Y resulta que Dios puso una semilla en tu corazón y quieres que germine y que dé fruto. Pero le dice, eres tú principal. O sea, ¿cómo hacer? Sí, chévere, hermano. O sea, y vuelvo y lo repito, hay gente que solamente con el proceso de desintoxicación ha parado. Yo me acuerdo, y se los digo hoy, les abro mi corazón, estaba yo trabajando en un almacén de cerámica Italia y estaba consumiendo mucho, o sea, tenía una vida tenaz, hermano, o sea, yo si dormía una hora era mucho. Y un día, recuerdo hoy, un día desesperado llegué, como a las 3 o 4 de la mañana llegué, mis hijas estaban muy pequeñas y ahí yo vi ahí en la casa de mi mamá, y ¿sabes qué hice yo? Empecé a rezar Padre Nuestro de seguido. Padre nuestro que está en el cielo, Padre, desesperado, o sea, la cara brillante, yo sentía de sudor, pues no sé si a mí solamente me pasó, o sea, yo sentía eso, ese desespero ahora, y comencé a rezar de seguido eso, man. 7 meses dejé de fumar, 7 meses dejé de fumar, me acuerdo, y empecé a engordarme, pero hermano, vivía con un odio y con una rabia, y el man que me decía algo, mejor dicho. Es más, llegué a hacer cosas que no debía hacer con mi pareja y todo. O sea, había un mal genio. Me subía al verde de Bretaña, que era el que me llevaba allá donde mi mamá, o esa ermita, todo eso. Y yo es que me miraba y tal. Así como me decía, ¿qué miraba, bobo? Bravo, mano. Pero era porque en mis propias fuerzas quise dejarlo. Y eso muchas veces pasa, mano. Los procesos, como le digo, son necesarios. Uno te lleva al otro y el otro te lleva al tercero, que es el importante. Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Como dice el apóstol Pablo, entregar irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo al Señor, para que seas un ser. O sea, eso es lo que nos hace ser, como un ser. El ser compone de esos tres elementos fundamentales para llevar una vida. Entonces siempre Dios que ha querido con el ser humano, les dejo las herramientas. Mando a mi hijo a morir por ustedes. No entregan sus pecados, no entregan sus enfermedades. Cualquier cosa les mueve el piso. Ya les dejé las armas, yo ya no me puedo meter más ahí. ¿Cómo hago, mano? Dice Dios. Ya les delegué todo para su proceso, sea de droga o no sea de droga, a cualquier ser humano le toca. Es que no necesariamente tenemos que haber consumido, que nos llevó hasta este momento y nos da el privilegio de estar aquí reunidos y conocer todo esto. Maravilloso. Pero Dios dice, sí, ¿qué más quieren? ¿Tienes hambre? Pero es que Jesús tuvo hambre. ¿Está siendo tentado? No, es que Jesús fue tentado. O sea, ¿con qué nos justifica Dios? No, pero es que bacano, el hombre vino y no, chévere, pero no, me tenés aquí abandonado. No te tiene abandonado, te dejó todo. Es más, te hizo más que vencedor. Ese es el proceso de rehabilitación con Dios. Te hizo más que vencedor. O sea, otro fue y murió en la cruz por vos. Si vos ni quieres entender esa particularidad, esa excelencia, ese reino que te está mostrando, te quiere llevar mucho más allá. Y nosotros peleamos siempre con eso, ¿no? Y nos justificamos de una y otra manera. No conozco el primero que ande en Dios y que haya muerto de hambre. No conozco. Creo que va a morir y no lo voy a conocer. Que nosotros tomamos la decisión de separarnos, ¿sí? ¿Y cómo nos separamos? Aquí adentro, todo habita aquí. O sea, aquí adentro está todo, man. Las respuestas, las preguntas, los interrogantes, lo que quieras, todo está dentro de tu ser. Tienes que encontrarte con él allá adentro. Por eso el salmista cuando peca ahí con Betsabé, él lo dice en los salmos, en lo íntimo
me has hecho comprender tu temor. En lo íntimo me has hecho comprender sabiduría. Es el principio del temor al Señor. En lo íntimo, o sea, cuando vos entras, ahí donde está ya el proceso total y vos salís, pero es que, ¿cuántos meses ya usted? 4 meses. Pero mira que, uy, no, yo no puedo, me dan unas ganas de, yo no puedo ver un cigarrillo porque me dan ganas de fumar. Yo digo, 4 meses, 120 días interno en una fundación. Y le dan ganas de fumarse un cigarrillo. No ha entendido ni el pilar. No ha dado ni el primer, no ha subido el primer peldaño, no ha subido el primer peldaño. Está, está ahí, pero no ha pasado nada. Es como vamos mucho más allá. Por eso es que a Jesús le dice, ¿eres tu maestro Israel y no sabes estas cosas? Dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las cosas celestiales? Le está diciendo, eres de la carne. Te estoy mostrando los ejemplos en la carne para que me entendas la vida del espíritu. Pero ¿cómo te va a mostrar algo mucho más allá? Si explicándote lo que está aquí terrenal no lo entendés. ¿A dónde se nace de nuevo? No es en la fundación, no es en la casa, no es en la olla, no es en la calle, no es con un carro, no es con una moto, no es con un trabajo. No puedes nacer de nuevo teniendo un trabajo, que sí es una bendición y hay que trabajar, sí, pero no puedes nacer de nuevo en el proceso de Dios. Con esas cosas, tienes que nacer es acá adentro, en tu ser total. Bien, ya se te quitó la ansiedad, bien has hecho. Ya estás aprendiendo a dominar tus emociones, tus sentimientos y esa voluntad loca. Sí, bien has hecho. Ahora Dios, ¿qué quiere? Entrarte y transformarte. ¿Y cómo eso? No es el que está al lado, el que está al lado, el líder que está a tu lado solo te guía y te pone en la plataforma de lanzamiento para que salgas y te encontres vos mismo con Dios. Ese es el proceso. Apóstol, bendiciones. Buenos días para todos. Como siempre, pues agradecido con Dios por este espacio de edificación, de aprendizaje. Y pues le damos gracias, digamos, además de agradecer a Dios, ¿por qué? Por el privilegio que nos da de fortalecer el proceso de restauración y de rehabilitación a la manera de Dios. No solamente el que diga o tenga a Dios en la boca, quiere decir de que funciona o hace como Dios manda. El reto y el desafío, el aprendizaje, el ejercicio, es que nosotros logremos direccionar un poco nuestra vida y las áreas de nuestra vida como Él manda. Por eso tenemos que vivir un proceso de nacer de nuevo, un proceso que tiene muchas formas de contemplarse, del desierto, donde te forjan, donde te forman. Y la idea es que nosotros aprendamos, nos viciemos, nos acostumbremos a hacer y a vivir como Dios manda. Yo le puedo asegurar, y de alguna manera por eso estudié teología, para poder demostrarle a usted que los conceptos terapéuticos, los conceptos psicológicos, los conceptos psiquiátricos, los conceptos de sociología, todo lo que está allí, hay cómo soportarlo en la palabra de Dios. Entonces, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Yo veo que ahora hablamos de resiliencia, de manejo de emociones,
de inteligencia emocional, de gestionar las emociones, hablamos de sanidad interior, y eso lo ha hablado Dios en su manual hace más de 2000 años. Lo único es que nosotros no hemos logrado incorporarlo en nuestra vida, que nosotros queremos llevar una vida como yo creo, como yo pienso, como la sociedad me lo enseñó. Mire, yo hoy en día veo y cuando hablamos de este componente a la manera de Dios, son unos principios, es un estilo de vida que usted adopta. Eso no tiene nada que ver con religión, con fanatismo, con dogma. Pero yo sí le digo, todo lo que está establecido, todo lo que usted aprende, NA, solo por hoy, lo del psicólogo, el psiquiatra, todo eso tiene un soporte en Dios. Históricamente y doctrinalmente, a partir de ahí se desprendieron muchas cosas. Y no las podemos sacar hoy en día, no podemos sacar a Dios de nuestra manera de rehabilitarnos, de nuestra manera de recuperarnos. Puedo corroborar aún con mi propia vida y yo le digo a las personas, nosotros ahora utilizamos muchas cosas. Las fundaciones han cambiado en comparación de hace 20 años. Hace 20 años las familias de alguna manera se aferraban y se fortalecían más espiritualmente y podían soltar más a sus hijos. Hoy en día las familias, así estén en las fundaciones los chicos, las familias no lo sueltan. La familia no ha entendido de que el que direcciona es Dios a través de unas personas. Entonces me llamaba la atención, este es un tema que plantearon y que alguien postuló en el grupo de WhatsApp de la Escuela de Sabios y decía rehabilitación y restauración a la manera de Dios. Entonces yo ya me pongo, digamos, como a pensar a la manera de Dios. ¿Qué es a la manera de Dios? ¿Qué es hacer conforme? ¿Qué es obediencia? ¿Qué es aceptar una voluntad? ¿Qué es acogerme a unas leyes, tanto espirituales como naturales, que empiecen a regirme? ¿Qué es desaprender y soltar otros conceptos para incorporar eso? Mire, lejos de que usted asista a una congregación o a un lugar, usted necesita un estilo de vida sano. Usted necesita rodearse de personas que lo lleven a usted un crecimiento. ¿Quién enseñó eso? ¿Quién lo enseña? Dios. Dios quiere lo mejor para usted. Dios quiere que usted esté lo mejor posible. Dios quiere que usted sea transformado. Dios quiere liberar, hacerlo libre a usted de muchas cosas. Pero también Dios, a la manera de Dios, Dios trabaja el pensamiento. Y mientras venía y me sentaba aquí, venía escuchando. Micrófono, apóstol. Perdón. Les decía algo que me tiene a mi cabezón. En la recuperación entran muchas maneras y muchas formas de hacerlo. Y son válidas. Pero yo le puedo decir, si usted me pregunta a mí, yo también creo y prefiero que entre a la manera de Dios. Hoy en día la sociedad se maneja bajo los criterios de alguien, el Congreso se maneja, mire, en estos días, esta semana decía alguien, los marihuaneros somos los que vamos a hacer las leyes. Se levantan organizaciones, se levantan ciertas inclinaciones, se levantan organismos que defienden la libre expresión, la libre sexualidad. Y hoy en día se respeta todo eso. Hoy en día se respeta el salario, se respeta el sueldo, se debate el IVA, se debate muchas cosas y muchos cambios sociales. ¿Y por qué no debatimos la manera de hacer, la manera de rehabilitar como Dios enseñó, como Dios mandó? No quiere decir de que Dios no lo haya enseñado y que Dios no lo haya planteado. Quizá nosotros lo desconocemos, que es diferente. Pero Dios dejó su forma, su manera, su modelo, su visión de cómo incluso ser buen barrendero, de cómo ser buen hermano, de cómo ser buen padre, de cómo ser buen amigo, de cómo ser buen ciudadano, de cómo amar al prójimo, de cómo honrar a papá y a mamá y de cómo sanarme y rehabilitarme. Mire,
Si usted lo quiere hacer sin Dios, pues no está malo. Pero si usted me pregunta a mí, con Dios las cosas son más fáciles. Y no quiere decir de que el camino con Dios sea fácil y que no haya que enfrentar obstáculos, que no haya que enfrentar dificultades. Aunque adoptamos modelos seculares, modelos profesionales, modelos clínicos, modelos terapéuticos, también debemos adoptar el modelo, la manera y la forma de Dios trabajar su vida, trabajar su enfermedad, trabajar su conducta, trabajar sus comportamientos, trabajar su mente, trabajar sus emociones. Mire, no es que usted se vaya a volver o fanático religioso, pero usted sí necesita incorporar en su vida esos componentes de la manera y de la forma de Dios actuar. Usted conoce cómo actúa Pepito Pérez, cómo actúa su mamá, usted sabe cómo actúa un profesional, un líder, un terapeuta, pero hay mucho desconocimiento de cómo Dios actúa en cada vida, en cada familia, en cada institución. Es más, hay una parte de una canción y la voy a evocar ahorita que dice: Dios obra de maneras que no podemos entender. Y entonces siempre nosotros vamos a dejar la invitación a que busquen de Dios. Yo tengo profesionales, llegan a la fundación personas, llegan a la fundación. Conozco profesionales, demasiados llegan a la fundación personas que vienen remitidos por profesionales donde le dicen: usted lo que necesita es ayuda espiritual. Usted lo que necesita es acercarse a Dios. Da paz, da tranquilidad, da paciencia. Mire, Dios enseñó a ser paciente, o sea que es la mejor manera de trabajar el afán y la ansiedad. Y uno de los comportamientos más complejos de tratar en la adicción es la ansiedad, las preocupaciones, las angustias. Hoy en día, a nivel de fórmulas de salud mental, las clínicas están avanzando demasiado y van en crecimiento. Hoy en día, cada vez las familias no saben qué hacer con los muchachos. Y venga, yo le digo que en este momento se levanten allá personas a defender lo malo. Se levantan los marihuaneros y se meten al Congreso, al Senado, a defender la marihuana. ¿Por qué nosotros no nos levantamos a defender lo de Dios? ¿Por qué no nos levantamos categóricamente, peleábamos, hacíamos muchas cosas por drogarnos, por destruirnos, por dañarnos, por lastimarnos, por acabar con la paz de nuestra mamá, de nuestros padres, y hacíamos un sinnúmero de cosas? Nos esforzábamos y nos exigíamos para lo malo. ¿Por qué no esforzarnos y exigirnos para lo de Dios? Nos hablan de mente abierta. ¿Cuál es la mente abierta? Para lo malo. Es que usted tiene que ser de mente abierta y nos hablan de una cantidad. Por eso vivimos en una crisis de moralidad, vivimos en una crisis de ética, vivimos en una crisis de principios y valores. ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido el respeto por lo de Dios. ¿Por qué? Porque también nos lo han mostrado mal, porque también hemos visto malos ejemplos, también hay que decirlo, porque también nos han desvirtuado ese concepto, ese Dios que es fuego consumidor. Yo no quiero estar al lado de un Dios que es fuego consumidor. Entonces toca entrar a mirar cómo Dios quiere darse a conocer en mi vida. Mire, yo alguna vez entendí que la fundación fue un pretexto y fue una excusa para Dios darse a conocer a mi vida. La fundación se convirtió en una excusa y en un pretexto para que yo lo volteara a mirar a Él. Porque cuando tenía los bolsillos llenos, cuando todo estaba bien, cuando andaba parchado, cuando andaba con mis amigos, cuando todo me funcionaba a las mil maravillas, del que menos me acordaba era de Dios. Tenemos que hablar hoy abiertamente de Dios porque ese es el tema. No estamos hablando hoy de ¿qué le digo yo?
de los defectos de carácter, estamos hablando de la necesidad que hay en nuestra vida de acercarnos a Dios. Luis Buitrago lo decía, mire, hay un espacio en nuestro interior, así usted no lo crea, que solamente lo va a llenar Dios, porque usted es tripartito, porque usted es espíritu, alma y cuerpo. Es más, en una charla aquí en la Escuela de Sabios, no recuerdo el tema, decíamos, somos seres espirituales que tenemos un cuerpo y tenemos que avanzar en esos conocimientos. La parte de usted de fe, de acercarse a Dios, de paciencia, de convicción, de ideales, de normas, de principios. Dios es el principal terapeuta. Dios enseñó la terapia, enseñó la disciplina, dio unas herramientas, como decía Luis, hay unas armas. Dios lo que quiere es armarlo a usted, pero para lo bueno. Porque somos buenos armados, pero para lo malo, para lo negativo y para lo destructivo. ¿Por qué no nos armamos? ¿Por qué no nos unimos para defender lo de Dios? Lo de Dios no daña, lo de Dios no lastima. Lo de Dios, por donde yo lo encuentro, siempre veo beneficios. Por allá en los proverbios dice beneficios de la sabiduría. Y yo lo puedo corroborar aún con mi propia vida. Y yo siempre los invito, hágalo y me cuenta. Hay gente resentida, lastimada con Dios, pero yo le puedo decir, a mí lo mejor que me ha pasado es acercarme a Dios. Acercarme a Dios, aprender del estilo de vida que Él me ofrece, aprender un poquito de principios, aprender a andar como Él andaba. Por eso es un modelo, es un guía, es un maestro, es un manual de vida, lo han dicho. Y cada vez trabajo por incorporar más cosas de Dios en mi vida. Entre más usted incorpore cosas de Dios en su vida, usted recupera la imagen y la semejanza de Dios. Y dentro de la imagen y semejanza de Dios, yo le digo a las personas, al espíritu no le gusta el humo. El humo, la vareta, el bazuco, la delincuencia, la mentira, el engaño, no hace parte de la imagen y semejanza de Dios. Entonces, si yo me reflejo más en Dios, automáticamente el pasado, la vida oscura, la vida que me destruía, tiene que irse separando de mí. Tiene que irse separando de mí. Entonces, familia, según el tema, fundaciones, padres, madres, residentes que están allí, muchachos, yo le digo a los muchachos, hay una necesidad en su ser de reencontrarse con ese Dios, con un Dios grande, con un Dios poderoso, con un Dios que puede transformar su vida. Yo les voy a ser honesto y con eso cedo la palabra y cedo el turno. Yo lo intenté de muchas maneras. Yo intenté rehabilitarme desde los 11 años que empecé con el consumo de la marihuana. Hay personas que dicen que no, que la marihuana no es mala, ahorita la defienden. De hecho, en el Congreso estoy cabezón con eso y me voy a ir de frente y lo digo para que usted también se le vaya de frente a eso. Porque a mí por la marihuana sufrí mucho. ¿Y sabe por qué? Porque empecé a fumar como fuman los muchachos hoy en día. No pasa nada de malo, eso te relaja, eso te hace sentir bien. Y yo no puedo decir lo que dicen los otros o lo que dice un personaje allá, que él es profesional, que él no se mete con nadie, que él no hace daño, que él tiene empresa, que ha conseguido plata y que lo único que necesita es que lo dejen fumar y que le den marihuana de buena calidad. Que él necesita que le respeten el derecho a fumar de buena calidad, no basura. Bueno, yo no puedo decir eso porque para mí fue la puerta a la destrucción, a un abismo, a un caos, a tener todavía heridas y cicatrices. Yo empecé allí y de ahí nos fuimos con el resto de las drogas, con el resto de las sustancias. Nuestra vida se fue en pique, terminamos haciendo cosas malas. O sea que no es el modelo que yo necesito incorporar en mi vida. El modelo de que no tiene nada de malo, que es natural, ese no es el modelo que yo necesito incorporar en mi vida. Cuando incorporé esos modelos, terminé en la cárcel, terminé en una fundación, terminé en clínicas de salud mental, intentando cambiar y modificar de muchas maneras corrientes alemanas, corrientes japonesas, hasta brujería me metieron a mí para ver si yo podía cambiar.
y más me convertía en un monstruo, más me convertía en un dolor de cabeza, más me degradaba, más me deterioraba, más me lastimaba y lastimaba lo que se atravesara en mi vida, porque con el hecho de sostener la droga, el consumo, el estilo de vida que había adoptado en mí, pues usted sabe que uno se lleva por delante lo que se atraviese, uno no respeta pinta. Pero tuve que hacer un estrellón, un pare, después de haberlo intentado de todas las maneras. Muchas fundaciones, muchas instituciones, muchas metodologías, lo he contado muchas veces. Los mejores terapeutas de la época venían 2 veces de Bogotá en avión a Cali a atenderme a mí y yo mal locadio. Quebré mi familia hasta que por allá, ya después de haberlo intentado, dije, me voy a dar una oportunidad con Dios. Me hablaban de Dios y me daba piedra, me daba mal genio, me sentía ya como que me iban a poner una corbata, como que me iba a volver como unos viejitos ahí, como que me iba a volver amargado, como que me iban a llenar de prohibiciones y que todo es malo, que no puede vivir la vida, que no, y eso como que me bloqueaba. Pero más sin embargo, después de tantos estrellones, por allá se me iluminó la lámpara y por allá, estando en la fundación, contrariado, no en contra de la voluntad, pero sí contrariado, sí en negación, sí bloqueado. Por allá le dije a Dios, bueno, si usted es real, si usted existe, si usted puede, hermano, aquí estoy. En una lucha sobre la abstinencia por la heroína, yo creo que la voy a contar más bien el miércoles porque me alargaría mucho. Le voy a contar el miércoles cómo fue ese encuentro en una fundación. Quizá no va a ser todos y Dios a todos no los va a tratar de la misma manera, pero todos sí tenemos la responsabilidad y el compromiso de acercarnos a Dios. Y hoy le puedo decir que me di la oportunidad, después de haberlo intentado, de empezar a incorporar en mi vida la manera y la forma de Dios en mí. Y sigo, me falta. No es fácil, pero vamos cada vez recuperando ese modelo, implementando ese modelo, estructurando ese estilo de vida sano, que no lastimamos, que tratamos de no hacerle daño a los demás, que tratamos de ser los mejores trabajadores, los mejores padres, los mejores hermanos, que aun si nos equivocamos tenemos la capacidad de reconocer y de mejorar porque tenemos un Dios perdonador también. Y entonces lo mejor que me ha podido pasar a mí, lo único que cambió mi vida fue lo de Dios. Y por eso me gusta el tema. Defiendo todo, pero principalmente defiendo lo de Dios, porque como yo veo esto, yo veo que esto va en declive y esta sociedad cada vez se degrada y se degenera. Cada vez vamos convirtiéndonos en Sodoma y Gomorra, cada vez todo se vale, hay más perversión, hay más destrucción. Antes, hace 20, 30 años, no se veía que violaban a una niña de 2, de 3 años. Hoy en día los noticieros son llenos de cosas malas, de destrucción, de que la cárcel, de que mató. No se veía que una persona se levantaba y le daba bala a 30, 40 personas, mataba a niños en un colegio. Pero ¿sabe por qué? Porque cada vez hay más ausencia de Dios. Esto no es fanatismo. Revise su vida, si en usted cada vez se implementa malas maneras y las formas de Dios. Mire, Dios se hace sentir de muchas maneras. Dios se le ha atravesado a usted de muchas maneras. Por eso todos los modelos no son iguales. Pero yo le puedo decir que a mí me sirvió lo de Dios. Y que yo quiero que usted se vuelva un defensor de lo de Dios, de lo bueno, de la ética, de la moral, de las normas, de los principios, de la conducta sana. Y una vida equilibrada. Eso es Dios, mire, Dios lo único que quiere es equilibrar tu vida. Equilibrar tu vida, eso es lo único que Dios quiere, no es más. Entonces, yo vivo una vida normal, solamente que siempre en todo lo que emprendo lo pongo a Dios por delante y trato de pensar cómo quieres que lo haga, de qué manera. Y también entendí que debía hacer la rehabilitación, mi proceso en la fundación, como Él quería que lo hiciera. A la manera de Él, por eso ese es el tema, ¿no? La rehabilitación, la restauración a la manera de Dios. Y aquí es una introducción, pero eso es lo que hacemos mañana, tarde y noche. Incluso nosotros empezamos con un devocional el día
entendiendo las maneras de Dios, entendiendo los proverbios, entendiendo lo que Él enseña, entendiendo los cuadros que Él habla ahí de personas que nos sirven de ejemplo para nosotros corregir y modificar conductas. Entonces, pues nada, con Dios no nos va mal. Entonces, pues les contaré el día miércoles cómo fue cómo prendiéndome de Dios, pude librar una batalla contra la abstinencia a la heroína sin necesidad de tomarme una pasta, donde no había ni psicólogo, ni psiquiatra, ni nada de eso, donde no tenía visitas, llamadas, pero me prendí durísimo de Dios. Me aferré a Él, quizá erróneamente, pero con la intención, con la voluntad de hacerlo, decirle: Dios, ayúdame. Y cada vez sigo mejorando esa forma y esa manera de acercarme a Él. Y también tumbé estructuras que es con los ojos cerrados, que es arrodillado, que bautizado, que no. A Dios no hay que limitarlo, vea. Las maneras de Dios no tienen límites. Dios es eterno, Dios es soberano. Y Él obra en su vida. Él obra en su vida como Él quiere. Pero ¿sabe qué sí le dice Dios? Si usted se dispone, si Él toca la puerta y usted abre el corazón, Él entra y Él obra. Así no obre de la misma manera como obra en mí, como obra en mi mamá, en mi papá, pero de que obra cuando yo lo anhelo, cuando yo lo pido, cuando yo lo busco. Él dijo que Él responde. Y ahí usted empieza a incorporar las formas de vida, estilo de vida. Yo le decía a los muchachos, hasta la pareja, la sexualidad, lo laboral, está toda la manera de Dios para vivir bien, para vivir como usted se lo merece, con una calidad de vida. Hoy en día no tenemos calidad de vida, no solo por la drogadicción. Usted no tiene calidad de vida quizá porque ha dejado a Dios por allá lejos. Incorpórelo, incorpore la manera, incorpore la forma que Él enseña. Busque personas que lo orienten, que lo guíen en ese camino. Eso es lo que enseñamos también en la fundación. Y creo que vamos a mejorar mucho. Y creo que el proceso se va a fortalecer y se va a afianzar. Entonces, pues nada, bendiciones. No sé si alguien más de los directores, de los líderes, pastores, pero me gusta el tema. Me identifico con el tema. La rehabilitación y la restauración a la manera de Dios. Y lo veo más, es como un interrogante, la manera de Dios, la manera de criar los hijos, la manera de amar, la manera de obedecer, la manera de cambiar, la manera de transformarme, la manera de modificar, la manera de aguantar, la manera de tolerar, pero la manera de Dios, no la manera de los hombres, no la manera de modelos que hemos adoptado. Es la manera de Dios, o sea, que no haya un ápice de lo de nosotros, sino que sea única y exclusivamente el modelo de Dios en su vida. Eso es lo que tiene, eso es lo que garantiza el éxito en usted, que el modelo de Dios esté incorporado en su vida a través de las normas, de los principios, de los mandamientos, de todo lo que Él manda. Y no quiere decir de que vamos a coger la palabra de Dios y se la vamos a aplicar al viejito como le aplicamos la palabra de Dios al joven. Mire, los principios de Dios son los mismos, pero la aplicación cambia. Esa persona que ya tiene 60 años de vida, que ya está en las últimas, aplicará los principios de Dios a su manera, y de pronto esos niños o chicos de 18, de 20, de 30 que todavía tienen más bríos, pues también necesitan a Dios, pero la aplicación de Dios en su vida pues va a llegar de otra forma. Dios tiene muchas estrategias, por eso me gusta a la manera de Dios. Dios tiene muchas estrategias para engancharlo a usted. Que nos tocó a través de la fundación, yo le digo a los muchachos, yo no conocí lo de Dios o me acerqué un poco más a Dios en un estadio, en una cruzada, en una iglesia. Me tocó conocer más de Dios en una fundación. Y fue un privilegio, fue un privilegio. Me di la oportunidad, ya había conocido de todas las metodologías, psicología, psiquiatría, ya me sabía eso, perdón, no estoy difiriendo y no estoy diciendo que no se requiera, pero yo internado en las clínicas de salud mental, en las mejores desde los 11 años, como por hasta casi hasta los 20. Y ya yo decía, hasta que dije, no, pues intentémoslo a la manera de Dios.
y me ha funcionado. Hay personas que dicen, me amarré un palo de hormigas y me dejé picar toda la noche y me funcionó. Lo que a uno le sirve, uno lo recomienda. Y a mí, yo recomiendo lo que a mí me sirvió. Y yo le digo a los muchachos en la fundación, y hablo por la Fundación Proyectando Generaciones, porque aquí estamos, esto es una asociación de fundaciones y este es un espacio donde hay muchas fundaciones. Y cada fundación tiene libertad de incorporar su metodología. Unas más con enfoque clínico, unas más con enfoque terapéutico y otras más con enfoque espiritual. Todo es válido. Todo es válido. Pero yo le digo a los muchachos en la fundación, yo les digo, esto lo dirige Dios. Él es el arquitecto, Él es el Señor, Él es el maestro. Y los cuidados es a no salirnos de los lineamientos que Él da. Y aún si nos equivocamos, podamos también aplicar la manera de Él restaurarnos, la manera de Él rehabilitarnos, la manera de Él obrar. ¿No creen ustedes? Entonces, que Dios nos ayude porque yo veo que en este campo y en el campo de los comportamientos, de la salud mental, de la ética, de la moral, vamos de para abajo. Y yo creo que el único que puede hacer el milagro y el único que puede salvar esto y que puede mejorar esto es con Dios, si nos disponemos todos los días. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. No quería alargarme, pero hablar de Dios es como tener ese encuentro, esa tranquilidad, como esa meditación, como ese momento de reposo, porque vivimos en un agite. Aún en la fundación hay una presión, un agite, la dinámica de la vida, la mamá que está allá en el hogar, levántese, desayuno, trabajo, y vivimos en un mundo acelerado, que el único lugar seguro y el único lugar de reposo y de tranquilidad es con Dios. Y para mí es importante esos momentos de que uno tiene ahí donde se recarga con Dios, donde se recarga espiritualmente. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero Él dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Qué bueno que podamos encontrar descanso. Qué bueno que podamos encontrar reposo en Dios. En medio de un mundo agitado, en medio de luchas, de batallas, de conflictos, en medio de lo que tiene que enfrentar. Oiga, y los directores, los terapeutas, los líderes, los psicólogos, los psiquiatras, ni se diga. Porque uno termina, vea, así atestado de esas personas que muchas veces no quieren cambiar, no quieren modificar, de que se les habla, se les dice. Pero uno voltea a mirar y dice, Dios mío, haz la obra tú. Entonces, nada, bendiciones. Mauricio, por ahí veo que levantaste la mano. Sí, buenos días, Matías, ¿cómo está? Buenos días a todos los que asisten hoy a este maravilloso encuentro, que es un encuentro con Dios. Oh, muy atento, escuchándolos hablar, hermano, y la verdad es esa. Y concluyo lo que siempre les he dicho. Es que entrar a una comunidad terapéutica es cambiar la vieja forma de vivir, ¿sí? Porque yo no me gano nada dejando las drogas si mi corazón destila rabia, si mi corazón destila odio, si mi corazón destila envidia, si mi corazón está más pendiente de otro tipo de cosas que de encontrar una paz y un crecimiento espiritual. Y es válido. Es que una cosa, uno rehabilita, como decía Lucho al comienzo, una moto cuando se le dañó. Usted rehabilita un pie para poder volver a jugar fútbol. Pero yo siempre he estado convencido y mi lema en la fundación no es una fundación de rehabilitados, no. Aquí restauramos personas, hacemos que sean mejores personas, y eso a medida que va cambiando la forma de pensar, de cómo se relaciona con los demás, cómo genera amor, porque muchas personas actúan por amor al poder y no dejan actuar el verdadero poder del amor, que el verdadero poder del amor es sanar, es aliviar nuestras cargas, y ahí es donde entra Dios en ese proceso de sanarnos interiormente, porque es que la sanación que tenemos nosotros frente a esta enfermedad es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Entonces, nada, tremendo ese programa del día de hoy, tremendo ese mensaje, y definitivamente a todos los que escuchan, y yo en lo personal, esto
sin Dios es imposible lograr uno encontrar felicidad en esta vida. Muchas gracias, Matías. Esa era mi intervención el día de hoy. No, Mauro, yo creo que en todos nosotros hay una sed que solo la llena Dios. Y no, pues más que a uno, es agradecerles a todas las personas que permiten estar aquí, además de aprender unos conceptos, también llenándonos de Dios, por lo que usted decía. Humanamente, a veces nos albergamos, nos llenamos de situaciones del diario vivir, del ejercicio, de las batallas, de los conflictos. Pero el único lugar seguro y el único lugar donde uno encuentra realmente respuestas, donde se afianza, donde se fortalece, es a la manera de Dios. A veces Dios nos da a llevar respuestas, bien sea en Egipto, lugar de comodidad representa Egipto, de satisfacción, pero a veces Dios también nos da respuestas en el desierto. Dios también llevó a su pueblo al desierto y allá también se hizo sentir. Y también Dios seguía dándole respuestas en la tierra prometida, en Canaán, en lugar de paz, de buenos pastos, donde fluía leche y miel de la peña. Yo le decía a los muchachos, Dios, y por eso es la administración de la vida de uno, porque Dios también a veces lo pone en vacas flacas a uno y en vacas gordas. Y esa es la vida. La vida es pasar rico, la vida es disfrutar, la vida es afrontar, la vida es que si usted está asumiendo un proceso, lo asuma hoy. Más adelante estará en otra posición y también debe asumir el compromiso. Y simplemente yo le soy honesto, o sea, todos los días me levanto a agradecerle a Dios y a decirle cómo vamos a hacer de aquí en adelante, Dios, con estos jóvenes, con esas personas que cada vez se llenan más las ollas, con esas familias que cada vez más sufren. No veo otra alternativa si no es en Dios, porque quizás se han agotado otros recursos. Y es más, Dios deja que el hombre se estrelle. Dios deja que el hombre busque, que el hombre insista, que el hombre intente, hasta que se dé cuenta que si no está él de primero, en el primer lugar de su vida no va a funcionar de la mejor manera. Alguna vez yo tengo familia, yo tengo esposa, tengo hijos, tengo labores, pero el primer lugar en mi vida es para Dios. Y se lo digo a mi mujer, se lo digo aquí primeramente Dios. Y en el suyo, también Dios. En el primer lugar de una mamá debe ir Dios, no el hijo. Por eso hay mamás que no tienen hijos, tienen es un ídolo. Y por eso terminan siendo esclavas de su hijo. Yo le digo a muchos muchachos, usted no tiene familia, usted lo que tiene es unos esclavos que quieren que todo se lo den y se lo consigan. Y por eso no valoran, no respetan. Decía Mauricio ahora, el amor. Mire, conocer a Dios es amar. Y el amor tiene muchos enfoques. Porque hay ese amor de entrega, de dar. Pero también dice Dios que el que ama disciplina, corrige. Mire, que el primer lugar en su vida no sea una persona, no sea el sexo, no sea el trago, no sea la droga, no sean los amigos. Cuando yo digo la manera de Dios, yo le puedo dar a usted aquí una cartilla, le puedo mandar el memorial, el tutorial, le puedo enviar a usted. Por eso no me gusta llenar a la gente de tanta cosa. Estudios ni se diga, de manuales. Pero venga, usted no puede adoptar esos manuales, esos conceptos que personas juiciosamente estructuraron y lo volvieron una doctrina, una filosofía. Si usted primero no se abre a darle el primer lugar a Dios, ¿quién se lleva lo mejor de su vida, lo mejor de su tiempo, lo mejor de sus esfuerzos? Yo le digo hoy en día a las personas cercanas a mí que yo desaproveché la mitad de mi vida vagueando, destruyéndome, y que por eso ahorita estoy pagando intereses, y por eso ahorita quiero que lo mejor de mi tiempo, de mi fuerza. Hay personas que me dicen descanse, pero ¿sabe qué entendí yo? Que lo mejor de mi vida es para Dios. Lo mejor de mis capacidades
tiene que ser para Él. Por eso dice frases o versículos que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Hay versículos de 4 frases para que Él tenga la preeminencia en todo. La preeminencia es el primer lugar. A Abraham le dijeron, ve y me sacrifica lo que tanto amas. Y por eso nos ponen en sacrificio. La manera de Dios también tiene que ver con un poco de esfuerzo, de sacrificio, de negación. Y sígame. ¿Realmente Dios tiene el primer lugar? Yo a veces me cuestiono porque tengo una vida, tengo familia, tengo labores, tengo actividades, amo lo que hago, amo el trabajo de la fundación, amo lo que Dios me puso a hacer, lo hago con amor. Pero realmente todo eso, amo verme bien, amo sentirme bien, pero realmente amamos a Dios de todo corazón. ¿Realmente Dios está llevando lo mejor de nosotros? ¿Realmente le estamos dando el primer lugar? Si a usted ahorita le cobran el baloto, si ahorita a usted le dicen, venga que nos vamos para la casa, venga que nos vamos para un viaje para San Andrés, ¿usted prefiere quedarse sentado aquí oyendo lo de Dios o qué prefiere? Haga el ejercicio. Moisés prefirió lo de Dios en el desierto. Dice que el palacio del faraón. Y no está malo. Usted tiene la capacidad de decidir, tiene libre albedrío. Este mensaje, este tema, esta charla, este discurso, este sermón, es para los que aman darle el primer lugar a Dios. Es para los que reconocen que hay muchas necesidades en nuestra vida, pero una de las principales necesidades en nosotros, más que la tienda, más que el mecato, más que la llamada, más que el permiso, una de las principales necesidades en nosotros es de Dios. Quisiera hoy hablarle de muchas cosas, de muchos conceptos, pero hoy se dio el tema de hablar de Dios sin tapujos y de defender. Si yo incorporo la manera y la forma de Dios, yo empiezo a defender no al hombre, no modelos humanos, no estructuras. Defendemos en lo de Dios. Y aprendemos, seguimos aprendiendo porque como lo de Dios es tan grande y es tan extenso que a veces ni siquiera conocemos un 10%, un 5%. Imaginen toda la carrera que tenemos. ¿Cómo será que de lo de Dios es tan grande que dice por allá que Él dejó la eternidad para que lo conozcamos? Y por eso le digo que vamos en pañales en este camino, pero si hemos incorporado 2 o 3 cosas, vamos bien. Si usted ha logrado incorporar algunas cosas, la manera y la forma que Dios obra en su vida, 2 o 3 cosas, mire, una sola palabra puede transformar su vida, una sola palabra lo sana, una sola palabra lo rehabilita y lo restaura. Y también sería bueno aclarar qué es rehabilitación y qué es restauración. Hay rehabilitación y hay restauración. Entonces, pues no, agradecerle a Dios. Yo creo que meterle más cosas y todo eso, pues yo creo que queda claro. Atesoremos esto en nuestro corazón. Creemos conciencia y miremos realmente si queremos y realmente si de pronto Dios ha permitido la vida estrellarnos tanto, acorralarnos tanto, para que ya no miremos así para los lados, sino para que después de tantos estrellones, equivocaciones, perdón, es un no ver porque he estado mal de la garganta, entonces, después de tantas equivocaciones podamos decir, Dios, lo voy a hacer a tu manera. Mamá, hágalo como Dios manda. Eduque a su hijo, deje que el proceso sea como Dios manda, no le meta mano, no se desespere, no se angustie. Oiga, hay familias que lo llaman a uno no buscando lo de Dios, sino preocupadas por otras cosas. Líderes, ustedes que funcionan, ustedes que sirven, grupo alto, apoyo, servidores, terapeutas, ustedes que funcionan ayudando a otros. Necesitamos cada vez más de Dios porque esto no es fácil. Necesitamos cada vez estar más rendidos a Dios. Dice que si nos humillamos, Él responde y sana nuestra tierra. Por allá en 2 de Crónicas 7:14 lo dice.
Es eso, familia. Muchas bendiciones. Yo no sé, por ahí creo que Felipe iba a decir algo, pero yo creo que el tiempo de nos fue también, pero Felipe, quiero decirlo, Felipe tiene 3 años de proceso, creo que ya va para 4 años. Y es una persona que él se ha enganchado con Dios y él se ha metido con Dios. Y para mí es un ejemplo. Para mí es un ejemplo. Es más, me motiva. Veo su tranquilidad, veo su fortaleza, veo cómo dirige el grupo, veo cómo es ejemplo, cómo lo respetan. Y él entendió después de tantos procesos y quiero decirlo, va para 4 años y le sirve a Dios. Y entendió que esto no es un trabajo, que esto es un servicio a Dios. Que mi vida debe estar puesta al servicio de Dios, de ayudar a Dios y al prójimo. Y quiero pues decirlo, o sea, él se ha enganchado con Dios. Y yo digo, ese muchacho tiene más santidad que todos nosotros juntos, pero bendito Dios, lo entendió. Se le iluminó el entendimiento, lo hace a la manera de Dios, sirve a la manera de Dios. No quiere decir de que de las otras formas no. También son recursos. Esto es multidisciplinario, pero no dejemos a Dios por fuera de nuestros planes, de nuestros proyectos y propósitos. ¿O qué dice mi Mauro? Sí, completamente de acuerdo. Yo soy fe viviente de que es así, solo por la inmensa misericordia de Dios. Yo estoy hoy donde estoy, solo por la inmensa misericordia de Él. Puedo ayudar a los demás y por eso me uno a personas que saben tanto como ustedes, porque de hoy saco un gran aprendizaje para trabajar con. Me parece que se le fue la señal a Mauricio. ¿Se le fue la onda? Sí, señor. Ah, bueno, A la del devocional. ahí volviste, Sí, mi Mauro. Mauro, se te había pero ido por la ahora estamos onda. enfocados Mauro, en no que te habíamos oído, se te fue la onda. ¿Qué vale, vale. decías? Gracias, María. Que por eso estoy nuevamente juicioso retomando el espacio de la Escuela de Labios, porque definitivamente este año la misión, este año la visión, este año la apuesta número 1 es empoderar a Dios en este lugar, que Dios sea el artífice de la recuperación de manantiales de libertad. Por Amén, eso estamos amén. haciendo las cosas de manera diferente y por eso me agrada tanto escucharlo hablar a ustedes y este año es Dios, y este año le vamos a abrir el camino y estamos creando un espacio en el cual vamos a hacer la palabra viva de Dios, un espacio bien bacano en la fundación, con su atril, con todo, con su espacio para Dios, que sea un espacio para Dios, que sea Dios el primer lugar. O sea, lo que estamos arreglando en este momento, que estamos pintando la fundación y todo, pero estamos arreglando el espacio de Dios. Dios se va a empoderar de manantiales de libertad. Y ya que me utilice como él quiera, que me utilice como él quiera, porque es el que siempre pone mis palabras. Yo siempre lo he dicho y aprovecho para decirlo, pues yo tengo un estilo propio, Matías, usted me conoce cómo soy yo, cómo hablo y todo, pero yo pienso que esa es la manera de Dios utilizarme a mí, ¿vale? Él me utiliza de la manera y esa es mi forma de ver la vida y esa es la forma como yo soy útil a Dios, ¿sí? Sí, yo no puedo retomar el proceso como lo toman de pronto ustedes, que ustedes fueron alentados y fueron enseñados y fueron educados de otra manera. Pero también Dios lo necesita de la manera. Dios me utiliza a mí a la manera de él. Sino que este año vamos a darle la prioridad a Dios. Pero Él me utiliza a la manera como Él cree que yo soy útil para Él. Y eso también lo tenemos que aprender a ver, ¿sí? No todos podemos hablar de la manera que habla Matías. Todos no podemos hablar de la manera que habla Lucho, el conocimiento. Pero Dios siempre nos va a poner algo en esta torre de control para poder ayudar a limpiar, para ayudar a hacer el camino asequible de estos muchachos y puedan encontrar la recuperación interna, puedan encontrar a Dios en su corazón. Y ya las drogas y todos los comportamientos se van quedando en el camino cuando uno permite que Dios sea el que priorice todo concepto, todo proyecto, todo comienzo. Es Dios. De ahí para allá, lo demás se va enganchando. Esa es mi forma de ver la vida, Matías.
Ese es Mauricio Malmena. Así es, Mauro. No, vamos para adelante y yo creo que Dios, por eso en Asofuté defendemos tres pilares: el legal, el organizacional y el espiritual. Entonces yo creo que es importante también adoptar eso y equilibrar las balanzas también un poco con lo de Dios. Y nada, creo que vamos en el ejercicio y es válido. Dios a cada quien lo usa a su manera. Entonces ahí vamos. Felipe. Buenos días. Pues viéndolo lo de esa manera que Dios tiene, pues a veces lo encerramos porque nosotros sabemos, digamos que las maneras que nos ha enseñado lo que hemos experimentado, pero no, a veces no vemos más allá. Y yo creo que a lo que Dios nos está llamando es a nosotros reconocer y poder ver, poder notar hasta dónde van esas maneras que nosotros adoptamos, como usted dijo, que a veces tenemos que esperar a estrellarnos en nuestras maneras para poder mirar la manera de Dios y para poder confiar en la manera de Él y dejar atrás esa manera que nosotros hemos tenido delante de nosotros. Entonces, para nosotros ver nuestras maneras desde la óptica de Dios, pues yo creo que hay que darle más valor a la manera de Él para nosotros notar que sí estamos hechos para vivir a la manera que Él nos tiene. Y que sí estamos diseñados para recibir la manera de Dios y que podemos estar capacitados en esa manera que Él tiene de estar sobre todas las cosas. Y hay una parte que dice que el espiritual es el que juzga todas las cosas. Entonces, es que Él esté por encima de nuestros asuntos, de nuestros planes para nosotros entender lo que no nos conviene y que lo que nos conviene es lo que está en Él. Ahí, pues, la verdadera rehabilitación y la restauración es la que tiene que ser llevada por Él. Y como usted dijo, pues uno debe rendirse, porque si uno no se rinde, uno sigue batallando en las fuerzas de uno, sigue dándose unos méritos, sigue dándose unos derechos y sigue haciendo por otro lado, sigue haciendo de otras maneras que no llevan a nada, que solamente nos hacen es alargar el camino y no tener el principio claro. Entonces, ese me aporte, apóstol, gracias. Bueno, no sé, Luis, ahí que se nos conclusiones. Muchas veces, apóstol, familias y muchachos de las fundaciones y mujeres de las fundaciones, hay un dicho por ahí en la calle y siempre han dado en el ambiente de que yo tengo uso de razón, podría decir, y es que son fanáticos, es que son religiosos, es que, o sea, pienso que eso es como una disculpa siempre de las personas en cuanto a la vida ajena de Dios. Quieren estar ajenos a la vida de Dios. Y muchas veces en lo que compete a nosotros, en los tratamientos y todo, no despertamos la conciencia. Y cuando no se despierta la conciencia, siempre se busca un pretexto. ¿Por qué lo digo? Porque siempre dejamos que la parte humana llegue hasta su punto, pero de ahí para allá no queremos darle entrada a lo de Dios. Entonces empezamos a chocar con ciertas cosas, ¿no? Si no hay un despertar en la conciencia, en lo íntimo de nosotros, definitivamente no podemos entender lo de Dios. Porque no le damos cabida. Entonces siempre estamos, no, es que hasta allá yo no llego. O sea, pero eso lo decíamos ahora.
Es dejar de fumar y ya. Y te meten ese chip en la cabeza y siempre te quedas estancado allí. Por eso vivir dando vueltas y vueltas en el mismo círculo vicioso. Nunca poder salir ni experimentar cosas mucho más allá. Entonces, cuando hablamos de despertar de la conciencia, decimos, a Dios no le agrada esto. O sea, esto está estipulado en sus mandamientos, en sus leyes, en sus estatutos, en sus preceptos, en sus ordenanzas. No debo hacer esto. Y cuando yo despierto esa conciencia a mí, pues definitivamente no tomo esa clase de camino ni esa clase de decisiones en mi vida. Entonces muchos cuelgan, como hacen ciertos credos y ciertas religiones, cuelgan a Jesús ahí en la pared y que él te quede ahí en la pared, ahí en la cruz, ahí colgadito, sujeto. Que yo tenga más bien dominio de él y no el dominio de mí. Entonces lo cuelgo ahí en la sala de mi casa o pongo una foto del Sagrado Corazón de Jesús en la pieza y ya con eso toda la mañana lo toco y me echo la bendición, pero mi vida sigue siendo humana, como la de Nicodemo, o sea, ajenos. Le explican de una u otra manera, pero dicen, no entiendo, o sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? ¿Cómo es? ¿Será que es hasta allá que uno tiene que llegar? Pues déjeme decirle que sí. Uno con Dios tiene que llegar hasta el límite de sujetar y esposar esta carne que solo siente deseos y va en contravía a lo de Dios. Por eso lo explica el apóstol Pablo en Gálatas, ¿no? Se oponen entre sí. La carne y lo del espíritu se oponen y tu alma queda en la mitad luchando si entras a lo de Dios o sigues en lo de la carne y te la pasas meses luchando y pensando solamente en eso. Entonces, decidámonos por lo de Dios. Me alegra mucho por Mármela, por sus palabras. Realmente, Dios lo bendiga y si salen del corazón, gloria a Dios y que así sea, mano, que entendamos por fin que lo de Dios es lo que nos da la verdadera libertad. Si no, vamos a seguir siendo presos toda la vida de esta carne que es apasionada a llevarle la contraria a Dios. Dios les bendiga. Bueno, Lucho, entonces no siendo más, creo que nos volvemos a reencontrar el día miércoles nuevamente a las 8 de la mañana. Muchas bendiciones. Pronto abriremos el grupo de WhatsApp si las personas necesitan reintegrarse. La grabación queda, reenvíenlas, que esto le llegue a muchas personas. No lo dejen allí, envíenlo. Mandamos otras cosas que no edifican, memes, recochas por las redes. ¿Por qué no reproducir un mensaje que puede salvar vidas, familias, que puede ser de bendición, que muchas personas la pueden estar necesitando? Entonces, nos volvemos a ver el día miércoles. Muchas bendiciones, familia. Recuerden, Dios les bendiga. esto Amén. es para muchas personas, no solamente para nosotros. Un abrazo y feliz resto de día. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias. Hasta luego, mami.